Listo, pues bueno, nosotros al momento de iniciar, hacer un análisis, siempre es importante, considero yo, inclusive, aunque ya conozcas la paridad, siempre es bueno darte una idea de dónde estás, ¿no? En este caso estábamos viendo un eurodólar a una semana. Siempre es importante enfocarnos hacia la estructura principal, cómo se está desarrollando el trade, cómo se está desarrollando todo el gráfico, todo el activo, no importa el activo que estés operando. Siempre es importante tener en cuenta en qué momento del gráfico te estás ubicando, ¿no? Entonces, en este caso, podemos ver un gráfico del eurodólar, que es el gráfico o el trade con el cual vamos a estar tomando este ejemplo de lo que vamos a ver hoy. Y vamos a analizarlo de la forma más sencilla, más correcta. Y antes de iniciarlo hay que recordar lo siguiente. Un gráfico normalmente va a tener varios movimientos, ¿no? Siempre nos va a dejar distintos movimientos con distintas intenciones. Y siempre se va a mover acorde al promedio de lo que ya sabemos. Nosotros sabemos que normalmente el precio se mueve por bloques, ¿no? Dándonos movimientos de 5 movimientos, lo que conocemos como la onda de Elliot, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y así también el precio va a tener sus distintas correcciones, ¿no? Sus diferentes correcciones, 1, 2, 3, y el precio continúa subiendo, continúa corrigiendo, mitigando, subiendo, ¿no? Vamos a ver como tal un gráfico predominante, nunca vamos a ver que el precio caiga de forma este, permanente o suba de manera permanente, siempre vamos a ver un movimiento bastante fractal, ¿no? Y siempre es importante entender el contexto desde qué fractal estamos operando, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con esto. Si te das cuenta, dentro de este contexto, nosotros vamos alcistas. Vamos con un gráfico, entre comillas, alcista, ¿no? ¿Por qué digo entre comillas? Bueno, porque ya nos dejó altos más altos que los anteriores y por acá nos vino a dejar un bajo más alto que el anterior. No obstante, actualmente le costó y no me dejó un alto más alto que el pasado. Por ende, pues aún no puedo yo deducir esa fractalidad alcista. Pero asimismo tampoco me ha dejado un bajo más bajo que el pasado, como para pensar que esto quiere seguir bajando, ¿no? Entonces, en teoría, lo que ahorita tenemos es alto y bajo más alto que el pasado, y aunque no tenemos un alto más alto o un bajo más bajo, todavía no podemos, digamos, determinar si es a full alcista o a full bajista, ¿no? Pero al menos entendemos que su intención es alcista. Su intención es alcista en este momento. ¿Y por qué? Bueno, con mayor razón, si nosotros, permítanme, con mayor razón, si nosotros abarcamos todo nuestro gráfico y recordando lo que ya hemos visto en otras sesiones de intermedios y avanzados, que todo gráfico conlleva, todo fractal conlleva un impulso y conlleva un retroceso, ¿no? En este caso, en nuestro gráfico total, el retroceso aún no ha sido bastante profundo. Si te das cuenta, esto es tu impulso y lo que actualmente el precio está buscando desarrollar es ese retroceso. Y como bien lo hemos visto anteriormente, la forma más sencilla de identificar más o menos hasta dónde el precio te puede aperturar una subida va a ser mediante, mediante la identificación de los fractales internos. Tenemos fractal interno, tenemos segundo fractal interno,
¿no? Se ve impulso, retroceso, y bueno, aquí tenemos otro, ¿no? Entonces, recuerden lo que siempre les he enseñado, siempre tratar de quedarse con lo que es más visual, con lo que visualmente se ve muy claro. Entonces, aunque en una semana se vean esto en temporalidades, en time frames más pequeños, pues se van a ver fractales más desarrollados, pero siempre es importante, no importa en qué time frame te ubiques, siempre tratar de iniciar con lo que visualmente es más claro. Entonces, en este caso, vamos a identificar estos fractales y recuerden lo que yo siempre les he dicho, siempre es importante identificar el 50% de sus fractales, ¿no? No es de ley, pero el 50% siempre va a ser una zona atractiva para nuestros vendedores o nuestros compradores en este caso, ¿no? En este caso son vendedores, ¿no? Y de igual forma, si tú eres alguien que va en intermedio y aún quieres agarrar una confluencia, si tú estiras un Fibonacci de inicio a fin de impulso, esos 50% que yo te estoy trazando hacen confluencia con números de tu Fibonacci. Es por eso que para nosotros el Fibonacci pasa a ser un poco obsoleto. Pero igual forma es útil, ¿no? De cierta forma para quien va iniciando. Entonces, con este ejemplo, yo puedo abarcar que todas estas zonas, ¿no? Todas estas zonas son zonas aún sin mitigar. Ahora bien, ya que identificaste esto, ya que identificaste esto, tienes que ubicar tus zonas de oferta y demanda. En este caso, tu sort de blocks, ¿no? Y tu sort de blocks normalmente va a ser todo lo que esté por arriba de ese 50%. Entonces, vamos a reducir esos fractales internos que vimos por arriba del 50% o al borde del 50% y listo. Simplemente tú haces, en este caso, lo que yo te recomiendo que hagas, puedes estirar tus cuadrados, en este caso estas figuras con las que yo me guío bastante, y listo. Estas zonas, hasta que no lleguen a estas zonas, vamos a poder una reacción bajista, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que todo impulso conlleva un retroceso. Y estos retrocesos necesitan llegar a zonas profundas para mitigar la mayoría de liquidez. En este caso, hasta estas zonas, con el ejercicio que hicimos de la identificación de fractales internos, tú podrás estar observando la mitigación para, después de llegar a estas zonas, se forma un siguiente fractal bajista, ¿no? Entonces, en este caso, estas zonas son bastante lejanas porque estamos prácticamente pues a una semana. Realmente para que el precio llegue a esas zonas está complicado. No obstante, el ejercicio de lo que estamos haciendo va a aplicar a nuestros time frames menores. Entonces, ya que ubicamos estas zonas, vamos a hacer el mismo análisis, pero dentro de lo que tenemos. Vámonos a esto. Vamos a concentrarnos ahora en esto. ¿No? ¿Qué alcanzamos a ver nosotros aquí? Nosotros vámonos a una temporalidad un poco más pequeña, vámonos a un time frame de un día para ver qué nos arroja el mercado, ¿no? Vamos a ver qué nos arroja el mercado. Y si nosotros prestamos atención, que el trading al final es eso, de prestar bastante atención a lo que estás especulando, nosotros podemos ver que tenemos, así de sencillo, dos zonas. Dos zonas que son oferta y demanda. Tenemos tu zona de demanda, que es lo que provoca todo este movimiento, y tu zona de oferta, ¿no? Ahora, hacia ojo de buen cubero, esas zonas aún no están mitigadas. Y en este caso, una forma de saber eso es haciendo el ejercicio que decimos. Identifica en esas zonas. ¿Por qué estas zonas? Bueno, porque las zonas de hasta arriba o de hasta abajo siempre van a ser tus zonas de oferta y demanda. Todo lo que origine ese impulso, ya sea bajista o alcista, va a ser tu zona de oferta y demanda. Todo lo que, dejen oculto esto, a ver, permítanme, ahí está. Todo lo que te origine un movimiento
un impulso, no importa si sea bajista, todo lo que te origina el movimiento, el impulso, y en este caso alcista, en este caso bajista, van a ser tus zonas de concentración de liquidez, donde va a estar la mayor parte de órdenes pendientes y donde vamos a poder ver, una vez que el precio retroceda, los siguientes movimientos, las siguientes inyecciones de liquidez. Porque, de entrada, por una explicación más sencilla para que lo puedan entender, es ahí están nuestros puntos más baratos o más caros de compra, ¿no? Recuerda que es como si al final es un mercado, al final se mueve por oferta y demanda, y entre más barato, entre más premium sea el precio, pues vamos a poder una reacción, ¿no? Y recuerda lo que te he dicho, para poder entender que el fractal se mitigó en su totalidad, necesitábamos ver un retroceso al 80% por lo mínimo, ¿no? Entre el 50 y el 80% puedes decir que tu fractal está mitigado, ¿no? Pero realmente una mitigación completa es en un 80%. Por eso es que hay veces que tu fractal tan solo se mitiga al 50% y más adelante el precio te hace esta figura intentando pensar o intentando darte a entender a lo mejor que quiere cambiar de tendencia. Y es aquí donde muchos cometen errores porque al ver este cambio de tendencia, cambio de carácter, piensan, ah, ya está bajando. Y sí, dentro de lo que cabe estamos en un order flow bajista, pero normalmente siempre viene con la intención de mitigar este 80% del bloque original que no se mitigó y de aquí el precio vuelve y se desarrolla otra vez, ¿no? Entonces, este, prácticamente es lo que tú tienes que estar observando y vamos a hacer ese análisis en esas zonas que originan los impulsos. En este caso, vamos a verlo fractal por fractal. El primer fractal, 80% está mitigado. El segundo fractal, 80% está mitigado. Y el tercer fractal, que es todo esto, o sea, realmente es de aquí a acá, pero vamos a ser más estrictos, que sería de aquí a acá. Marcamos nuestro 50% y listo. Vamos a ver si el precio llegó, ok. Parece que sí lo mitigó, parece que sí lo mitigó. Entonces, esta zona podemos descartarla y decir que ya está mitigada, esta. Pero, entonces ahora nuestra zona de oferta pasa a ser esta. Esto que me generó o me está generando el nuevo impulso bajista. Obviamente hay liquidez, por algo me generó ese impulso bajista. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio en las zonas de compras. Vemos todo este fractal que a mi parecer no está mitigado en su 100%, perdón, en su 80%, está tan solo como en un 70%. Simplemente te das cuenta también con el Fibonacci. Fíjate dónde están ocupándose los números, los retrocesos, y podemos esperar un retroceso un poco más complejo, un retroceso más profundo. Entonces, al identificar que hay liquidez tanto arriba como abajo, podemos saber que el precio tarde que temprano va a llegar ahí. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, estamos haciendo el mismo ejercicio que hicimos en temporalidad de una semana, ¿no? Ahora, por último, eso simplemente es para identificar las zonas en las cuales vas a poder ver una reacción mayor, o mejor dicho, vas a poder ver un cambio de carácter en tus diferentes time frames. Ahora nos vamos a algo más realista, más cercano. Pero creo que por ahí le cambié. Aquí está. Algo de 4 horas para poder ver algo interno. Si nosotros nos concentramos nada más en esta fractalidad, nosotros podemos ver ya un fractal totalmente bajista y vamos a hacer el mismo ejercicio. Nosotros sabemos que esto fue un impulso, y a partir de aquí el precio comenzó a generar fractales bajistas. Pero es justamente lo que te digo. Muchos comienzan a pensar que a lo mejor esto es un carácter de una fractalidad bajista, de que va a empezar a bajar en su totalidad o que realmente nuestra macroestructura va a estar cayendo. Pero muchas veces no es así. Muchas veces la intención es
venir a mitigar lo que no se mitigó. Y si nosotros hacemos un análisis profundo, podemos ver que de todo este fractal, ni su 50%, también aquí de inicio a fin de impulso, lo que alcanzamos a ver visualmente, porque obviamente aquí hay muchos fractales, se dan cuenta que hay muchos fractales internos, obviamente, pero estamos a 4 horas, nos vamos a concentrar en el que se vea mejor visualmente. Entonces, si te das cuenta, no ha rellenado ni el 50%, no retrocedió ni en un 50%, quiere decir que aún hay mucha liquidez. Entonces, yo puedo entender que el precio va a seguir cayendo hasta zonas por debajo de esto, por debajo de esto. Otra vez, y si queremos ser mucho más precisos dentro de esta zona, vamos a hacer una lectura de microfractales. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos aquí dos fractales que se divide en los que se ven mejor visualmente, es este inicio de impulso, fin de impulso y retroceso. Si te das cuenta, este retroceso fue un poco más complejo, fue un poquito más fuerte, más abajo, pero apenas por un 50%, y aún tenemos lo que conocemos como los pasillos de liquidez. Todo esto es liquidez, que el precio más adelante tiene que venir a rellenar, ¿no? Segundo, tenemos otro fractal de inicio a fin de impulso, donde el retroceso igual es pobre, es tantito por debajo del 50, más no nos deja algo más profundo. Puede ser así o puede ser así, ¿no? Como tú quieras. Igual, entonces todo lo que esté por debajo del 50% van a ser nuestras zonas en este caso de posible reacción. Y ahorita te explico por qué. Aunque no estemos llegando como tal ahorita a una zona en particular, de reacción, estamos localizando take profits. ¿De qué? De nuestras ventas. Porque recuerda que ahorita actualmente en lo que estamos en el gráfico vamos a las ventas, vamos en una tendencia bajista. Entonces tú sabes que el precio va a llegar aquí y en cuanto lleguen a esas zonas posiblemente te dé unas reacciones. Entonces ya que ubicas tus zonas, ya que las ubicas, igual, si te quieres apoyar, pues puedes estirar, puedes estirar. Yo siempre lo hago, ¿no? Para siempre tratar de ubicarme en lo que estoy, en lo que estoy tratando de tradear. Y siempre sin olvidar el concepto más básico de los mercados financieros. Se mueven de manera armónica. ¿Qué quiere decir? Que los forman movimientos de igual o similar tamaño. Y todo hace congruencia. Si tú quieres ver un movimiento de esta magnitud, de esto, tienes que llegar a las zonas profundas, a las zonas que sean el 80% de esto. Si yo agarro incluso un Fibonacci, nos vamos con el Fibonacci, inicio de fin de impulso, estas zonas que trazamos están siendo las zonas del inicio de fin de impulso de nuestro 89-80% de descuento, ¿no? Nuestro 89-80% de profundidad. Entonces, yo sé que el precio, si quiere comenzar a hacer un cambio de carácter de esta magnitud, el precio tendría que continuar cayendo. Entonces, yo lo que puedo aprovechar ahorita es, ya ubiqué en 4 horas ese análisis, ya vi ese análisis. Ahora, bien, lo que yo voy a estar buscando entonces es meterme en el order flow actual, seguir con el order flow actual. Mismo ejemplo, ley de fractalidad, tenemos bajo, alto, ahora sí, bajo más bajo, y después de aquí alto más bajo, y fíjense, quiero que vean esta curiosidad. Siempre la ley de fractalidad va a ser la base de todo buen análisis. Si se dan cuenta, porque muchas veces esa suele ser una cuestión, una interrogación bastante frecuente, ¿en cuál de mis fractales yo voy a decidir entrar? ¿No? Porque este fractal, pues alcanzamos a ver que tiene vacío de liquidez, pero regla básica, si te das cuenta, este fractal no te deja un bajo más bajo que el anterior. Por eso cuando el precio se desarrolla y este sí me deja un bajo más bajo que el anterior, el precio viene y reacciona a este fractal y no a este. Porque este me dejó el bajo más bajo, el lower low, este no.
Entonces, misma ley de fractalidad. Tenemos ya un fractal bastante profundo, mismo ejercicio, ubicamos el 50%, todo lo que esté por arriba, y si somos trader swing, nosotros podemos estar esperando que el precio venga por arriba, específicamente en nuestras zonas de oferta, y meter operativas. ¿Hasta dónde? Pues bien, podemos continuar de un solo trade hasta estas zonas, o bien ir sacando trades internos, 1 a 1, perdón, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 6, y simplemente hacer ping pong. ¿Por qué? Bueno, porque al final, recuerda que todo impulso conlleva un retroceso. Entonces, si te das cuenta que el precio está llegando a una zona que igual es de demanda. ¿Por qué? Recuerda que todo lo que origine un impulso es una zona de oferta o demanda. ¿Cómo voy a saber si es oferta y demanda? Porque muchas veces está esa duda, yo creo que ya me la preguntaron, es si te genera un impulso alcista, es una zona de demanda, pues obviamente. Si te genera un impulso bajista, es una zona de oferta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todas estas zonas que tenemos una pequeña consolidación, a partir de la consolidación el precio se desarrolla y me genera o me deja toda una zona de demanda, ¿no? Donde el precio en esta zona de demanda, en alguna de estas, digo, ahorita no vamos a entrar a detalle todavía, el precio puede empezar a hacer una reacción. Entonces, ¿cómo yo voy a saber exactamente en qué zona voy a entrar? Mismo ejercicio, chavos, no es muy difícil. Vemos qué fractal aún tiene liquidez. Estos retrocesos ya son profundos, esto está mitigado, esto está mitigado, esto está mitigado, y yo me concentro nada más en este fractal. Si te das cuenta, este fractal, inicio de impulso, fin de impulso, retroceso profundo, ya está mitigado. El siguiente, inicio de impulso, fin de impulso y retroceso muy pobre. Quiere decir que entonces esta va a ser nuestra zona. Esta zona, en cualquiera de estos puntos, yo voy a estar esperando que el precio reaccione, ¿no? Entonces, si queremos ser un poco más eh, más precisos, podríamos irnos a una temporalidad de 3 horas, 2 horas y ubicar o hacer el ejercicio de fractalidad. No obstante, a mí no se me hace nada raro que a partir de esto o de un poco más abajo, el precio comience a presentarnos unas compras, y de esta forma es como tú puedes hacer prácticamente, pues, ping pong, ¿no? Ahora, ya muchos saben que esta cantidad de stop loss no son los que yo ocupo stop loss menores a 6 pips, pero ahorita lo que quiero que te enfoques, o lo que quiero que te enfoques es el fin de lo que te estoy explicando, que estas zonas nos pueden provocar compras, y asimismo esas compras tienen un propósito, el cual es venir a mitigar sus fractales, que me dejó un bajo más bajo, y continuar bajando con nuestro order flow que actualmente tenemos. ¿Con qué intención o con qué propósito ese order flow? Bueno, con nuestro macro estructura, que ya sabemos que al final es llegar a zonas que aún no se han mitigado en temporalidades, en time frames de un día, para a partir de aquí darnos un siguiente carácter alcista de acuerdo a nuestro time frame de una semana. Que ya vimos que hay mucha liquidez por mitigar en lo que es, en lo que es el gráfico de una semana, ¿no? Para llegar a todo esto, ¿vale? Y de esta forma es como tú vas a hacer un análisis correcto. Si tú aplicas esto, más los términos que ya hemos visto, como order blocks, zonas de liquidez, lectura de volumen, lectura de velas, etcétera, tú vas a poder deducir, hacer una especulación correcta. Y si te das cuenta, todo lo que hicimos se resume en esto. Fíjate, tenemos inicio a fin de impulso, y yo siempre les he dicho, la zona del 50% siempre va a ser una zona sensible. Todo lo que esté por debajo del 50% va a ser una zona de reacción. Tenemos el 50% y todo se resume a que todo lo que esté por debajo nos va a dar una reacción.
Entonces, aquí tenemos que el precio nos va a comenzar una reacción, a lo mejor alcista, para venir a mitigar, y va a comenzar a caer hasta estas siguientes zonas, y a partir de aquí vamos a finalizar probablemente con un movimiento así, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que ustedes pueden empezar a hacer un análisis correcto, empezar a desmenuzar y ser concretos en todos sus análisis, chicos, ¿vale? Y esto aplica para todo. Obviamente, cada mercado, cada activo va a tener su variación. ¿A qué me refiero? Esto que te estoy enseñando aplica para cualquier activo, para cripto, para futuros, para metales, para forex, para acciones, para índices sintéticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está basado entre oferta y demanda. Y todos los activos antes mencionados son mercados. Y todos los mercados, ya sean financieros, automotrices, textiles, de lo que tú quieras, se basan ante la oferta y demanda. Y es una ley. Una ley quiere decir que es permanente, se respeta y no va a variar. Ahora, lo que te digo es, en este caso, en los activos financieros, cada activo sí va a tener una variación. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que, por ejemplo, lo que es acciones y criptomonedas se pueden mover un poco más con respecto a las fundamentales, ¿no? Muchas veces en las acciones con los cierres trimestrales podemos ver gaps muy grandes, o con las criptomonedas igual, movimientos muy grandes, pero lo que yo siempre les he dicho, las fundamentales simplemente son una justificación de algo que ya está, ¿no? Y siempre las fundamentales van a ir acorde a tu fractalidad. Fíjate, estábamos viendo la última vez los retrocesos en cripto, ¿no? En Bitcoin. Por ejemplo, ya no llegó a estos, pero vamos a tener un nuevo máximo histórico, $68,000 es Bitcoin. Probablemente no llegó a estos, pero con esta bajada que está dando, que está dando fractalidad bajista, probablemente llegue a estos precios, porque el mercado se mueve ante esa forma, ante oferta y demanda. No va a caer de golpe, no va a subir de golpe, claro que no, porque todo se va a mover ante oferta y demanda. Lo importante es saber identificar. Y todo aplica para cualquier índice, para cualquier activo, ya sea el DXY, ya sea el Nasdaq, ya sea el Dow Jones, el S&P 500, Eurodólar, Tesla, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto yo finalizo. Como siempre, un gusto tenerlos por aquí. Nos estamos viendo para la otra. Y bueno, recuerden que el trading es de lo más sencillo que pueda haber. Solamente es concentración, perseverancia y sobre todo repasar. El trading es experiencia. La experiencia y el respeto son las dos cosas que solamente te las va a dar el tiempo. No corras, cada quien tiene su proceso y pues nada, espero te esté sirviendo esto, te haya servido y voy a parar la grabación.